Muy buenas tardes. Los invito a reflexionar en una de las tantas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Es por eso que les voy a leer una breve parábola que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, los versículos 28 a 31. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: «Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo». «No quiero», contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: «Sí, señor», pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? «El primero», contestaron ellos. Un día le comenté a mi papá que no entendía por qué Jesús aceptó como correcta la respuesta de que el primer hijo había hecho lo correcto, porque ambos habían desobedecido una orden directa y específica de su padre. El pedido era que tenían que ir a trabajar y uno le contestó: «No quiero». Ni siquiera una excusa: «Estoy enfermo, me duele el brazo porque me caí, hoy me comprometí a hacerle un favor a mamá». La respuesta demostraba que no tenía respeto por su padre y no le importaba lo que pudiese pensar de él. La respuesta «no quiero» implicaba que el hijo pensaba que tenía derecho de decidir si una orden debía ser o no obedecida. El otro le contestó correctamente: «Sí, señor», con respeto y sin dudar, pero era solamente una adulación, porque tampoco fue a trabajar. Seguramente no tenía intenciones de ir y por lo tanto le mintió a su padre. Ambos pecaron en contra del 4º mandamiento, desobedeciendo a su progenitor. Uno hizo lo que dijo que no iba a hacer, el otro no hizo lo que había prometido que sin dudar iba a hacer. Por eso yo no entendía por qué Jesús usó a uno de ellos como ejemplo para una conducta que sus interlocutores deberían haber imitado. También reflexionaremos para ver que estas palabras del Señor quedaron registradas para nosotros y los cristianos de todas las épocas. ¿Quiénes eran los interlocutores de Cristo? Mateo lo establece en el versículo 23, donde dice: «Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?», lo interrogaron. «¿Quién te dio esa autoridad?». Las autoridades eclesiásticas de Jerusalén acosaban cada vez con más descaro y prepotencia al Mesías, buscando una respuesta que les permitiese acusarlo de hereje y condenarlo a muerte. Muy hábilmente Jesús, al preguntarles cuál de los 2 hijos habían obedecido, los obliga a contestar, mostrando ellos mismos su desobediencia al Padre Celestial. Mi papá me contestó que ambos habían pecado, pero que la diferencia estaba en que uno solo se había arrepentido. La falta de arrepentimiento es lo que el Señor les reclama a los sacerdotes y fariseos. Ellos mismos se pusieron en evidencia, pues afirmaron que el joven que se arrepintió hizo lo correcto. Mateo registra entonces la acusación que Jesús hizo a continuación y que leemos en los versículos 31 y 32. Jesús les dijo: «Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerlo». Hacía ya más de 3 años que primero Juan Bautista y luego Jesús venían predicando la necesidad de que los israelitas, incluidos los líderes y el clero, se arrepintiesen de una falsa adoración a Dios, sin fe, con ritos exteriores pero sin corazones sinceros, incumpliendo los sacrificios y ofrendas ordenadas por el Padre.
convirtiendo la religión en un comercio que había enriquecido a muchas familias sacerdotales. Más de 3 años sin escuchar el mensaje central del Evangelio, que es el arrepentimiento, que permite el perdón divino de todos los pecados y la reconciliación con Dios. En cambio, muchos recaudadores corruptos y mujeres de mala vida se habían arrepentido, aunque no tenían los conocimientos bíblicos ni la práctica religiosa que los sacerdotes sí poseían. El Señor también les reclama que no siguieron el ejemplo de esas personas alejadas de Dios, que sí reaccionaron a la predicación y pidieron perdón por sus pecados. Apliquemos esta palabra a nuestras vidas y al estado espiritual de los creyentes. El Padre en los cielos le sigue pidiendo a sus hijos que vayan a trabajar en su viña, es decir, que nos pide que demos testimonio de nuestra segura esperanza de la vida eterna junto a Él, después de la muerte física aquí en la tierra. La viña es todo el planeta y millones de cristianos son enviados a compartir el Evangelio de la salvación por la fe y la necesidad del arrepentimiento para ser declarado justo por el Señor. ¿Qué es lo que exactamente espera Dios de nosotros? Que nos esforcemos en vivir según los mandamientos divinos, pues es la forma de dar testimonio con nuestro ejemplo. Que hablemos de Jesús toda vez que se nos presente la oportunidad, venciendo nuestra timidez y el miedo a ser rechazados. Que formemos parte de una iglesia, participando activamente de sus actividades culticas, educativas, evangelísticas y comunitarias. Pero a veces, al escuchar la invitación, también reaccionamos con un "en este momento no puedo", "no sé hablar", "quisiera pero estoy agotado". Incluso tal vez en alguna oportunidad dijimos que sí y después nos olvidamos. No fuimos llamados a estar de brazos cruzados, sino a ser sal y luz en este mundo. El apóstol Juan en su primera epístola también nos anima, diciendo: hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Nuestro Dios y Padre nos envía con autoridad y con el cariño que siente por sus hijos que quieren complacerle. Pero sabiendo de mi naturaleza humana y débil, que convive con el nuevo ser espiritual creado por mi bautismo, debo revisar mis actos y arrepentirme cuando fui un mal ejemplo, quebrantando un mandamiento o porque no hice un bien que pude haber hecho. La buena noticia es que el Padre, en su gracia, me perdona y me anima a seguir trabajando en el viñedo espiritual de este mundo. El apóstol Pablo dedica el capítulo 8 de la carta a los Romanos a tratar el tema de esta lucha permanente que cada cristiano libra dentro de sí. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, afirma: porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Tu Señor conoce esa lucha y por eso, si ve que realmente sos sincero en tu arrepentimiento y en tus esfuerzos por mejorar, no se cansará de sostenerte y de abrir sus brazos para reconciliarse con vos una y otra vez. Y cuando ores, pídele que te ilumine para que puedas cumplir con todas tus responsabilidades familiares, laborales y de servicio en el reino de Dios. Que el bondadoso Dios esté contigo y te colme de gozo y paz. Que así sea. Amén. Oremos. Misericordioso Dios Creador, te suplicamos que nos concedas un sincero arrepentimiento de nuestros pecados y que por una fe no fingida obtengamos el perdón de ellos.
Te rogamos, nos santifiques en cuerpo y alma de tal modo que te sirvamos fielmente todos los días de nuestras vidas, y que siempre hagamos con amor y alegría la preciosa obra que tú has puesto en nuestras manos. Quita nuestras dudas e incertidumbres y concédenos el anhelo de hacer tu voluntad, y que a la luz de tu palabra sigamos los pasos de Jesús. Que el recuerdo de lo que por nosotros sufrió nuestro Salvador, llevemos con paciencia y serenidad todas las adversidades. Amado Padre, que haces descender el reposo tranquilo de la noche sobre los afanes del día, danos descanso de nuestras labores y alivio de nuestras cargas, de modo que mientras durmamos seamos fortalecidos para cumplir los deberes de un nuevo día. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo estén contigo hoy y siempre. Amén. Dios mediante, nos reencontraremos el próximo domingo y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde.